de la noche, atentos porque vamos a repasar algunos de los mejores inventos para la salud de los españoles de los últimos meses. Productos que antes quizá no eran tan comunes en los hospitales y que ahora lo son. Son los inventos de la era post-COVID. Olga Mediano es neumóloga y nos los va a presentar exactamente. Olga, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues mira, Iñaki, ya hablamos de que el coronavirus produce una neumonía muy grave, sí, en la que una de las cosas más importantes es la caída de oxígeno. A veces hablamos mucho de fármacos y de vacunas, pero lo que ha salvado vidas en esta pandemia ha sido realmente la oxigenoterapia y la ventilación mecánica, pero mucho la ventilación mecánica no invasiva. Y primicia, Estefano acaba de publicar que le han aceptado un RJ diciendo que la ventilación mecánica no invasiva en pacientes muy graves ha disminuido la mortalidad en pacientes con coronavirus. Para que nos hagamos una idea, la ventilación mecánica no invasiva es la que no es necesario un tubo por hasta la tráquea para ventilarte. No es necesario intubar al paciente, tiene que estar muy monitorizado porque son pacientes muy graves, con insuficiencia respiratoria muy grave, y entonces tiene que estar muy monitorizado, muy vigilado, pero con una mascarilla facial o nasobucal es posible tratarle. Con este tipo de ventilación luego hay menos problemas secundarios, es decir, a la hora de los problemas aquellos de tragar o determinado tipo de lesiones desaparecen. Muchas de las complicaciones porque el paciente está consciente, por tanto hay movilidad y se evitan trombos, se evitan todos los inconvenientes derivados de la intubación, las estancias son menores y por supuesto los costes son menores. Explícanos, vamos a empezar por este aparato, si te parece. Vale, ¿por qué nacen estas innovaciones, ¿no? Los neumólogos nos vemos en las unidades de cuidados respiratorios intermedios en momento de pandemia y en ocasiones nos quedamos desprovistos de determinadas piezas, sistemas. Entonces, por ejemplo, si empezamos por el Combat, que es un sistema, es un concentrador de oxígeno, ¿vale? ¿Qué peculiaridad tiene? Muy graves. Esto en realidad es para aportar oxígeno al paciente en circunstancias en las que no tenemos una fuente de oxígeno. Es decir, esto en un hospital no haría falta porque tenemos un suministro de oxígeno suficiente, pero sin embargo, esto, que es diseño totalmente español, es una empresa que se llama High Altitude, viene de todo, o sea, todo su background viene porque hacen toda una ingeniería en el ejército del aire. Sí. Y ahí por eso este concentrador se puede utilizar en cualquier circunstancia de humedad, de frío, ¿Y esto qué consigue? Conseguimos dar oxígeno a 3 pacientes a la vez, solo con la necesidad de un enchufe. Enchufándolo sin tener una fuente de oxígeno, filtra el aire del ambiente, ¿sí?, lo purifica y consigue una concentración de oxígeno una FiO2 de 45%, que está muy bien, a 15 litros por minuto para 3 pacientes a la vez. Vamos a pasar con lo que tenemos aquí encima de la mesa. Este más pequeño, no sé si es una versión portátil de esto es oxígeno. Sí. Esto es un ventilador, ¿vale? Es decir, el paciente no está tan malo, por ejemplo, tendría utilidad en las residencias, sí, ¿no?, para poder tratar a los pacientes. Esto, sin embargo, ya es un paciente con una insuficiencia respiratoria grave y que probablemente está en un entorno hospitalario. Esto tiene que estar en un entorno de UCRI. Nos quedamos sin ventiladores y si os acordáis, yo ya os conté que los ventiladores necesitamos ventiladores muy de alta gama porque el paciente con coronavirus tiene bajadas de oxígeno muy profundas y a veces muy rápidas y lo que necesitábamos era meter altos flujos de oxígeno. Sí. Los ventiladores baratos o de baja gama se queman con eso, necesitábamos ventiladores muy alta gama que se acabaron y nos vimos desprovistos. En este caso, lo que se hace es crear un ventilador específico para COVID. Es un ventilador mucho más barato, mucho más versátil, pero que sí que nos permite meter esos altos flujos de oxígeno. Entonces, sin necesidad de intubar, por medio de esta mascarilla, podemos ventilar al paciente con las características específicas de COVID, aprobado por la Agencia Española del Medicamento. Vamos con todas estas pequeñas piezas. ¿En qué consisten? Mira, estos son piezas 3D, que lo que ocurrió en este caso fue que nos quedábamos sin suministros de piezas muy pequeñas, como podía ser, por ejemplo, una conexión de oxígeno o como podía ser una válvula expiratoria, algo tan sencillo como esto. Sí. En este caso, el Parc Taulí, el laboratorio de 3D, lo que hace es copiar exactamente a estas piezas de las que nos veíamos desprovistos y además nos dejó a todos los planos para que todos, quien quisiera, pudiera reproducir estas piezas y supongo que os acordáis de las máscaras de buceo. Sí, ¿no? Que mucha gente llevaba desde las tiendas de deporte hasta los hospitales porque permitían oxigenar o ventilar, no sé cuál sería el término. Exacto. Era ventilar y oxigenar, pero no todo lo que hemos visto en máscaras de buceo estaba bien hecho.
Esta es una adaptación que hicieron exactamente en el Parc Taulí y está bien validada, ¿no? Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos piezas específicas para poder ventilar, para poder tener, y ellos desarrollan esta pieza en concreto que nos permite separar la rama inspiratoria de la rama expiratoria para que el paciente tenga toda la seguridad, no inhale su propio CO2. Sí. Si la máquina separa, el paciente puede respirar el aire ambiente, sí, y entonces tiene todos los medios de seguridad, pero claro, necesitábamos esta pieza para luego poder poner aquí un filtro antivírico para no contaminar, sí, anti-COVID, y luego esta pieza es la que iba conectada a la fuente de oxígeno. Y aquí poníamos una pequeña presión que haría de ventilador. Estas máscaras las utilizaban solo en aquellos lugares en los que no había ventiladores. Evidentemente, donde hay algo que está más validado, no era necesario, pero en caso de una gran pandemia en la que no hubiera ventiladores suficientes, se puede usar esto. Y a la vez que esto, es imprescindible la monitorización. Por eso os traigo este pequeño pegatina. Esta pegatina que se pone aquí, sí, es una pegatina que nos mide la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Y por medio de Bluetooth lo manda al control de enfermería. ¿Y para qué puede servir esto? Pues nosotros, evidentemente, en una UCRI, en una UBI, tenemos sistemas de monitorización, pero imagínate en una residencia en la que tienes a los ancianos en sus habitaciones y, de forma sencilla, un auxiliar de enfermería, una enfermera, puede valorar los criterios de gravedad de los pacientes y avisar al médico o avisar a alguien. O, por ejemplo, nosotros mismos, en plena época de pandemia, en la que teníamos 110 pacientes ingresados, esto, por medio de Bluetooth, nos puede estratificar a los pacientes y decirnos qué pacientes son los que están más graves para que atendamos primero a esos pacientes y después a los que pueden esperar. Es un invento definitivo. No sé si esto tiene buena distribución entre las residencias ahora mismo para tratar de evitar las consecuencias de una segunda ola. Bueno, nosotros nos hemos ofrecido al Ministerio para asesorarles acerca de todo este tipo de instrumentos, tanto de oxígenos como de ventilación mecánica, para decir en qué circunstancias podrían ser útiles y en qué circunstancias podrían salvar vidas. Bueno, pues veremos que hagan caso. Y estamos hablando de las residencias, que son los lugares más golpeados y donde la práctica totalidad de las defunciones han tenido lugar. Olga, muchísimas gracias, porque todo esto, evidentemente, es la gran diferencia entre la ola de marzo y la segunda ola. Es decir, que ahora nos pilla con todos estos inventos que, bueno, pueden colaborar a salvar muchas vidas, algo que lamentablemente en marzo y luego no disponíamos una de ello. diferencia es que nos puede hacer a nosotros autosuficientes, es decir, que no tenemos que depender de la producción externa, sino que nosotros mismos, que porque nos falte una pequeña pieza, teniendo un ventilador carísimo y no podamos ventilar a un paciente, ¿no? Pues con la impresión 3D ya disponemos de esas pequeñas piezas. Muchísimas gracias, Olga. Voy a pedirte que me des tú, porque estamos ya en la ronda final de conclusiones, me quedan algunas voces, voy a empezar con la tuya. Bueno, pues yo voy a apostar por esto. Yo creo que ha sido vital en esta pandemia, y lo que creo es que ningún hospital sin UCRI. Es decir, todos los hospitales tienen que estar previstos de una forma flexible, de un lugar de monitorización para aquellos pacientes graves, para intentar evitar la intubación. Eso está clarísimo. Muchas gracias, Olga.